la visita en la ciudad de Trelew de una personalidad reconocida a nivel nacional, que proviene del movimiento social de trabajadores excluidos, es un dirigente que tiene una intensa actividad recorriendo el país y está aquí en nuestra zona. Es referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y también del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Juan Grabois nos visita aquí en nuestros estudios. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, Juan, ¿nos puede contar un poco esta actividad aquí en la provincia, más que nada en Trelew, pero tengo entendido que van a visitar también otros lugares? ¿En qué consiste? Estamos presentando el Plan de Desarrollo Humano Integral, que es la propuesta de muchos movimientos sociales y organizaciones sindicales de las principales actividades industriales, de transporte, de servicios, para la Argentina pospandemia, donde tratamos de aprender algunas lecciones. Una de las lecciones es que no podemos vivir en una Argentina con el 93% de la población concentrada en grandes ciudades y un inmenso territorio despoblado, abandonado. Y bueno, de eso saben mucho ustedes acá en la Patagonia, en Chubut particularmente, de lo poco que aprovechamos esto que para los que tenemos fe nos dio Dios y para los que no, el destino nos trajo a este lugar y lo tratamos muy mal, ¿no? A la tierra, a nuestro pueblo, a nosotros mismos. Y el objetivo del Plan de Desarrollo Humano Integral es tener una propuesta de un plan al menos quinquenal para repoblar la patria y crear trabajo, que son las dos grandes tareas pendientes que se nos ponen por delante ahora. ¿Y cuál es el rol de los municipios? Por ejemplo, hoy lo habló con el intendente Maderna concretamente. Nosotros creemos en un sistema mixto, tripartito, con un sector público que controle los resortes estratégicos de la economía, un sector privado dinámico y rentable, no de empresas subsidiadas, empresas planeras, y un sector social popular que siempre está cogestionado con los gobiernos locales para que pueda funcionar bien, ¿no? En algunos lugares se puede trabajar relativamente bien, es el caso de Trelew. En otros lugares hay más conflicto. Nosotros que venimos de los movimientos sociales, aunque tengamos alguna participación política, es mi caso, tenemos una lealtad primigenia que es con un sector determinado de la sociedad, que son los trabajadores más pobres, ¿no? Esos 3, 4 primeros deciles de la sociedad que están excluidos de absolutamente todo, y si por sus reivindicaciones tenemos que romper algún acuerdo político, no dudamos lo que tenemos que hacer. Eso es a nivel local, provincial y nacional. ¿Por qué en Trelew se puede trabajar bien, a diferencia de otros lugares? ¿Qué condiciones se dan en Trelew? Mira, yo creo que Maderna tiene una característica de muchos intendentes que crecieron en democracia, de esa generación que tienen hoy entre 35 y 45 años, y es que tiene una mentalidad más abierta al trabajo conjunto y no esa tendencia al feudalismo de la política tradicional, que confunde federalismo con feudalismo, ¿no? Entonces, alambra el territorio, busca un control territorial a través de mecanismos clientelares, y cualquier fuerza social que le haga sombra la ve como una amenaza y no como una posible vía de resolver comunitariamente problemas que hoy no resuelve ni el Estado ni el mercado. En esta provincia, por ejemplo, la salud y la educación la han resuelto más los movimientos sociales que las instituciones escolares y sanitarias, por distintas razones, más allá de quien tenga más responsabilidad, menos responsabilidad. Lo cierto es que los pibes de los barrios se educan porque están los comedores y merenderos, y hay hombres, mujeres sobre todo, voluntarios de clase media, de clase trabajadora, que se quedan 2, 3, 4 horas por día enseñándoles a leer y escribir. Y esos son tareas silenciosas que en general no se ven, no se valoran, no se reconocen, y en algunos casos se ven como amenazas al status quo. La economía social, por lo que estaba escuchando, y coincido con los comedores que lo hemos conocido, lo hemos visitado, por ejemplo, los merenderos, dan una respuesta ante una situación crítica. La pregunta que le traslado es esta: ¿la economía social puede cubrir lo que no genera el mercado en sí? Tenemos una ciudad, usted habrá visto, que está récord de desempleo, de pobreza a nivel país. No debe ser casualidad que usted esté por acá también, justamente, y que haya tanto trabajo de los movimientos sociales. La pregunta es,
¿La economía social puede cubrir eso que no está dando hoy la inversión privada, por ejemplo? Mirá, nosotros vemos la economía social y popular en tres momentos, ¿no? Un primer momento de subsistencia, que es el pibe que va a comer un plato de guiso al comedor, o esa familia que está en un basural ganándose el mango como puede, ¿no? En la más inhumana de las condiciones. Un segundo momento que es de resistencia, donde la gente se empieza a organizar, a formar sus cooperativas, a armar sus proyectos. Y una tercera etapa en la que todavía no estamos, que es en el marco de una planificación pública, que sea un proceso de transformación, que necesariamente tiene que ser cogestionado y cofinanciado por el Estado, porque no se trata de una economía productiva desde el punto de vista mercantil o capitalista, si se quiere, sino de una economía respetuosa con el ambiente y con el ser humano que genera valores que no cotizan en la bolsa, digamos, ¿no? Que son valores humanos. Por eso pensamos que hay que desarrollar un sistema mixto, con un sector privado de alta rentabilidad, pero sustentable desde el punto de vista ambiental, un sector público más eficiente y más integrado, menos yuxtapuesto, menos botín, ¿no? Menos Estado botín, y un sector de economía popular que genere las oportunidades de trabajo para 5 o 6 millones de argentinos que el mercado no va a integrar por su propia dinámica, porque esto se verifica en todo el mundo, digamos, ¿no? Todos los países del mundo tienen serios problemas en su mercado laboral porque ese empleo del siglo XX, estable, con salario, con convenio colectivo, ya es casi una pieza de museo. Cuando usted dice el Estado botín, está hablando del famoso plan que, porque tenemos de explicar a la gente que usted sabe que genera mucho apoyo en unos sectores y rechazo en otros. Usted habla de esta cuestión planera de que el Estado, que esto es como una organización que vive del Estado que está bancando, ¿no? Usted dice, no es Estado botín clientelar, si se quiere, que tiene a la gente atrapada, cautiva. Sí, hay dos dimensiones del Estado botín, ¿no? El primero es que cuando, y esto tiene que ver con el sistema político argentino, no es culpa de ningún político en particular, cuando se gana una elección y asume un gobierno, hay una repartija de ministerios que no tienen un criterio de una planificación de lo que hay que hacer, sino conformar a distintos sectores dentro de una coalición, ¿no? El segundo elemento, un poco contestando esta crítica, lo primero que hay que entender es que nuestros compañeros y compañeras trabajan y generan sus ingresos fundamentalmente a partir de su trabajo y la venta directa de sus productos. Los cartoneros, los horticultores, los vendedores ambulantes incluso. Y si no trabajan les dicen vagos y a veces cuando trabajan los tratan como delincuentes, ¿no? Entonces se reprime la actividad. Y por otro lado, que no hay que tener doble vara. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, acá no sé bien cómo es el régimen tarifario, pero los cartoneros de Trelew subsidian la luz de una familia rica de Recoleta, digamos, ¿no? Subsidia el transporte de una familia de clase media alta de Belgrano Norte, que son los que se escandalizan con que un trabajador que está creando su propio trabajo en una cooperativa reciba un salario complementario de 10.000 pesos, pero no son conscientes de que el Estado les paga gran parte de los servicios públicos de manera injusta, creo yo. Y lo mismo pasa con los medios de comunicación, digamos, gran parte de los medios de comunicación se financian parcialmente a partir de subvenciones, que son las pautas de los gobiernos. Y yo no estoy juzgando que eso sea malo o bueno, lo que digo es que hay que pensar cuáles de esas subvenciones son efectivas para crear valor social, para generar trabajo, para generar mejores condiciones de vida a la gente, y cuáles subvenciones, por ejemplo, me decían que acá Alvar tiene la electricidad muy subvencionada cuando hay gente en el Valle Medio que no tiene nada, ¿no? Entonces, es fácil escandalizarse con el que está más abajo de uno. Hay una tendencia en lo que los académicos llaman el populismo de derecha, que es tocar una fibra muy sensible en la clase media, que es echarle la culpa de sus problemas a los que están más abajo y nunca mirar a los que están más arriba, porque la aspiración es trepar, no vivir en una sociedad de iguales. Bueno, nosotros proponemos otra cultura y otra perspectiva humanista de sociedad, donde quepan todos, los sectores privados también, y que tengan lo que siempre piden, que son reglas claras. Una vez que están las reglas, que también las cumplen. Juan, ¿y qué rol tiene
imagino que fundamental, pero digo para que usted lo explaye, el tema de la tierra y la propiedad de la tierra en esto, porque, bueno, han tenido repercusión nacional situaciones que se han dado en provincia de Buenos Aires, bueno, Entre Ríos en su momento. Aquí sé que están trabajando también en eso, la idea es darle una mejor calidad a los barrios populares de la ciudad de Trelew, por ejemplo. Hay varios problemas que son muy graves. En la Argentina hay 11 millones de personas con un déficit habitacional severo, o porque alquilan y se gastan la mitad o un tercio de su sueldo pagando alquileres, esto incluye un sector muy grande de clase media, o porque viven en los 4.500 barrios populares donde habitan más de 5 millones de personas, sin agua, sin luz, sin cloacas, sin la posibilidad de formalizar la situación en la que están. Más allá de cualquier valoración moral que se tenga, es un problema objetivo que hay que resolverlo para quienes hoy están en esa situación y para las generaciones futuras, porque la población crece y hay una cuestión que ni siquiera hay que analizarlo desde el punto de vista sociológico, sino desde la cuestión física. Si hay 10 personas en una casilla y ya no van a entrar cuando sean 12, y esas 2 personas que sobran, esas 4 personas que sobran en la casilla, van a ir a buscar un terreno, por las buenas o por las malas. Me guste a mí o no me guste, no es una decisión que toma un dirigente o un movimiento social. Es una consecuencia inevitable, dice usted, si no se le busca la solución desde el Estado, va a llegar. Es así. Es como la penetración del narcotráfico. Si la única oportunidad que tiene un pibe para ganarse el mango es el narcomenudeo, no va a ser otra cosa que estar en el narcomenudeo. Entonces, si no hay alternativas, es un sistema que empuja a la gente a situaciones destructivas. Yo nunca promoví una toma de tierras, pero sí he acompañado gente, personas, familias, grupos, que una vez producida la situación, están peleando por un terrenito de 200 metros cuadrados para su familia. A veces lo difícil en ese tumulto es discriminar que hay gente que vive de un negocio también de eso, ¿no? Eso es lo complicado. Pero, pagan justo por pecadores también, ¿no? Sí, pero a veces yo lo que siento es que hablar del negocio de los lotes o de la pobreza o de los planes es una manera de justificar, ¿no? Justificar que tienen un sector de la clase media y de las élites de justificar su falta de solidaridad. Dicen, no, pero si esto es todo curro, si esto es todo negocio. Y yo lo que me pregunto es, ¿y usted qué hace para que esto cambie? Porque a mí, a muchos dirigentes sociales nos acusan de vivir o de hacer negocios con la pobreza. ¿Dónde están mis ganancias? Vengan a ver mi casa, vengan a ver la opción que tenemos nosotros, nuestro dirigente acá, Miguel Galenzo, etcétera. Vayan a ver dónde vive, vayan a ver su 504 de estar al lado, digamos, ¿no? Y es el dirigente de una organización que coordina un montón de unidades productivas, un montón de trabajadores. Es decir, en los movimientos sociales seguro que hay gente que hace las cosas mal, pero la inmensa mayoría, gente muy solidaria, que pelea en las peores trincheras. Volviendo a la pregunta, digo, entonces, con el municipio, por ejemplo, en el caso de Trelew, trabajar en mejoramiento de esos barrios, de esos loteos. Sí, entiendo que el barrio Moreira 3 y el 4 están en un proceso de recibir fondos nacionales para urbanizarlos, ¿no? Agua, luz, cloaca, etc. Y después hay que crear lotes con servicio para que la gente se pueda ir construyendo de a poco su casita, que tenga un lote para construirse su casita. Y después el otro drama que hay, que está invisibilizado y que está acá a 20 minutos de auto, digamos, ¿no? Que es los horticultores, los ladrilleros, etcétera, que viven en taperas, que los hijos se les mueren en los canales de riego. Acá en los últimos meses murieron 2 niños, porque tienen que pagar un alquiler 10, 20 años y nunca tienen posibilidad de acceder a su propia tierra, ¿no? Entonces, cuando uno plantea la reforma agraria, lo que está planteando es que el que trabaja pueda ser dueño de su lote. Y eso no es sacarle de prepo nada a nadie, sino buscar mecanismos que pueden ser la compra de esa tierra, que pueden ser la expropiación que está en nuestra Constitución y que cada hora que hay de vialidad para hacer una ruta se expropian parcelas y campos. ¿Y por qué no se puede hacer lo mismo para que la gente pueda tener un lote, ¿no? Es como que a veces hay como ideologías o ideas que son reaccionarias en términos de cualquier propuesta creativa
para resolver un problema que es evidente. Como si la gente no tiene un pedazo de tierra o para vivir o para producir, eso no es bueno para nadie, sobre todo cuando hay tierras ociosas, digamos, ¿no? Acá, muy cerquita de acá, uno ve que hay tierras que están ociosas y que ahí en el Moreira 3, en la huerta agroecológica, que es 1,5 hectáreas, 2, parece un kibutz israelí, han hecho brotar tomates, sandías, melones en una tierra árida con poco riego, digamos, ¿no? La gente quiere trabajar, quiere tener su oportunidad y hay barreras estructurales que hay que tener coraje para romperlas y eso hay gente que le molesta, digamos, ¿no? Y siempre va a haber gente que le molesten estos planteos y bueno, es la vida que elegimos. Y esto, usted que es una persona que tiene llegada a... Ahora, el oficialismo siempre se lo enrola allí, tiene desde el punto de vista ideológico diferencias, pero está claro que tiene una pertenencia, a pesar de que lo he leído por ahí que nunca le interesó ocupar un cargo político hasta aquí, pero lo puede plantear esta cuestión. Usted planteó la política de subsidios, la política de tierra, que son cuestiones que el gobierno nacional podría avanzar y uno no lo escucha hoy en el discurso del... Hoy dijo algunas cosas interesantes, Alberto, sobre la cuestión de la economía circular, que es algo que con los cartoneros recicladores se viene planteando, y habló de la integración urbana de los barrios, de que este año se iban a hacer 400 obras. Pero la expropiación no lo escucho. No, porque es una palabra tabú. Y reforma agraria también, aunque está en la Constitución de Neuquén, pero se han convertido en palabras tabú porque los sectores de poder económico las han convertido casi en actos de terrorismo, ¿no? Decir eso. Pero el modelo agrario argentino algún problema tiene, mirá. Se están destruyendo los bosques nativos. Los alimentos son carísimos. No se puede comer pan en el país del trigo, no se puede comer carne en el país de las vacas, no se puede tomar leche. Se está despoblando el campo. Se están fumigando pueblos con el glifosato. Algún problema el modelo agrario tiene, ¿no? El único país que se puede enorgullecer de ser un gran exportador de granos es este. Somos estúpidos. Ningún país del mundo se enorgullece de exportar materia prima sin valor agregado. Ninguno. Estados Unidos, que es un gran exportador de soja y que es el país al que miran así con babeantes las élites argentinas, no se enorgullece de exportar soja, se enorgullece de exportar, no sé, tecnología, maquinaria. Entonces, ahí tenemos un problema de la mentalidad subdesarrollada y dependiente de nuestras élites, ¿no? Y no puedo dejar de preguntarle por la remera que trajo, porque Sí, me parece que lo enlazo un un poco con lo que viene planteando de determinado modelo económico. Sí. Usted se ha manifestado por el poco tiempo que está acá en la provincia, pero claramente un proyecto que está impulsado desde el gobierno, ¿no? Yo vengo siguiendo el tema. Yo le diría a Arcioni, si lo veo, y se lo dije a Maderna, son trampas. Son trampas que prometen cosas que después no cumplen, casi como el FMI, ¿no? Te prometen que van a generar empleo, que van a ser responsables con la cuestión ambiental. Pero lo que se ve es que generan muy poco empleo, que en general las condiciones salariales son muy buenas, pero que las condiciones de vida, de tener que estar 15 días en el yacimiento y después volver, generan adicciones, suicidios, prostitución, trata de personas, eso se ve mucho en el petróleo, que no permiten un desarrollo de los pueblos. No es cierto que los pueblos y las comunidades se desarrollen bien, es un mal desarrollo. Y es una tentación en dos sentidos. Primero, porque uno puede entrar en la fantasía de que van a resolver los problemas. Y segundo, porque hay mucha plata, ¿no? Y el Dios dinero, un poco parafraseando al Papa Francisco, sabe untar las manos de los que tienen que levantarla o no en una votación. Entonces, yo vengo a unir mi voz con lo que creo que es la mayoría del pueblo de esta provincia y también del pueblo de nuestro país, que no quiere entregar su agua, entregar la tierra, entregar el ambiente para que alguna multinacional se lleve la riqueza, destruyendo, insisto, nuestros ecosistemas, pero además en una estrategia de saqueo, porque no es que existe una gran estrategia nacional o regional de desarrollo industrial a partir de la extracción de determinado mineral, ¿no? Es simplemente llevarse el mineral, hacer un negocio rápido y dejar las consecuencias. Y cuando se agota la beta, se terminaron los puestos de trabajo, los pueblos quedaron destruidos,
las familias quedaron afectadas. Entonces, no hay que caer en la tentación de estos emprendimientos extractivos, que son meramente extractivos, que no le hacen bien a los pueblos. La última, Juan, se nos acaba el tiempo ya para despedirlo. ¿Cómo sigue toda la agenda? ¿Cómo queda lo que usted lo presenta y se va, pero queda solamente un grupo trabajando en este plan de desarrollo humano? Bueno, ¿cómo va a ser el trabajo de acá en adelante? Nosotros lo que proponemos es que cada provincia y cada región genere un equipo de trabajo para darle anclaje territorial y provincial a las propuestas, que no son solamente la generación de los 4 millones de puestos de trabajo, en base a objetivos comunitarios, desde arreglar las luminarias hasta cortar el pasto en las plazas, desde reciclar hasta crear emprendimientos de agroecología, sino que tienen que ver con cuestiones más estructurales como el transporte multimodal de pasajeros y de cargas, como el ahorro a través de la devolución de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias de los trabajadores de más altos ingresos, que tienen que ver con la instalación de nuevos parques industriales, con una mirada de las ventajas competitivas que tiene cada región, y que se está haciendo con un acompañamiento muy fuerte de las principales universidades del país. Hoy Alberto habló de desarrollo humano integral, hay una comisión, un observatorio que se está creando en la Cámara de Diputados, y es recuperar esta idea de que para crecer de una manera sustentable y equitativa hay que planificar, no se puede estar improvisando todo el tiempo. Y eso es un poco lo que venimos a promover, y de paso a escuchar sobre todo, porque las ideas no salen de 1 o 5 mentes brillantes, salen de la realidad, ¿no? A escuchar a la gente que está en las trincheras más duras de esta crisis sanitaria, social y económica, que son los vecinos de los barrios populares, los laburantes, sectores de la clase media se están cayendo, esas madres que ven que sus chicos no han podido ir a la escuela durante años, y nutriéndonos de eso creo que vamos a poder construir un buen plan. Juan Grabois, gracias por habernos visitado aquí Gracias en Sin Hilo.